Shalom a los hermanos en esta tarde del día 4 de septiembre del año 2021, hora de Caracas, la capital de Venezuela, 4:20 de la tarde. A esta hora transmite su hermano evangelista Joan Reyes para compartir una breve reflexión bíblica. Será que me estés acompañando el libro del profeta Jeremías en su capítulo 18 para dar inicio a la reflexión de este día. Libro del profeta Jeremías, sus versos del 1 al 6. Lo voy a leer desde la Biblia textual. Revelación que tuvo Jeremías de parte de Jehová, que decía: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la casa del alfarero, y aquí que éste estaba haciendo una obra sobre las dos piedras, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros, oh casa de Israel, como hace este alfarero? Dice Jehová: he aquí como es el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quisiera darle como título a esta enseñanza bíblica: es necesario que seamos quebrantados. Es necesario que seamos quebrantados. Muchas veces el creyente llega al camino del Padre y es llegar a la congregación, empezar a asistir diariamente a los servicios semanales, a los servicios diarios de oración, de intercesión, de enseñanza bíblica y el culto dominical, el servicio de evangelismo, y allí como que se queda todo, ¿no? Ahí también otra enseñanza que es que todo lo lleves a la cruz y allí murió todo. Hiciste una oración de fe, lo llevaste al Gólgota, al madero, y ahí se quedó todo. Pero resulta que no es así. No es así. Llegamos a los pies del Mesías, pero no podemos quedarnos estancados. ¿Está entendiendo esa palabra? No podemos quedarnos estancados. Es necesario que para dar fruto primero tiene que morir el trigo, esa cáscara, ¿no? Para que lo de adentro pueda germinar y pueda nacer una matica, y la matica da fruto. Prácticamente de eso queremos hablar en esta hora. Pero antes de comenzar a hablar de esto, quisiera que hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaste al Padre? ¿Cuáles eran tus condiciones cuando llegaste al Padre? Cuando llegamos al Padre, primeramente no teníamos rumbo, no teníamos herencia, realmente no teníamos nada, no teníamos conocimiento, nada teníamos. Lo que teníamos en sí era cantidad de pecados no perdonados. Eso teníamos mucho. Cuando llegamos al Padre es necesario que hagamos una mirada introspectiva adentro de nuestras vidas, de nuestro ser. Y lo primero que tenemos que admitir es que tenemos una condición pecaminosa. Descendemos de Adán, del primer hombre, una naturaleza caída. La vida de Adán es rebelde, es autónoma, es autosuficiente. Y eso creaba un monstruo ególatra. Llegamos al Evangelio con una cosmovisión mundanal.
La cosmovisión es cómo vemos al mundo, cómo lo juzgamos y cómo reaccionamos ante las circunstancias que se nos presentan. Entramos al Evangelio con una sobrevaloración de uno mismo. Creemos que valemos más de lo que valemos. Hermanos, cuán erradas estaban nuestras percepciones o están nuestras percepciones si todavía no hemos experimentado un quebrantamiento en el espíritu. La palabra del profeta Jeremías habla de ese proceso. El profeta Jeremías obtiene la revelación divina de parte del Padre. Y el Padre, en una metáfora, en una ilustración a Jeremías, le muestra el alfarero que está trabajando con su instrumento, las dos piedras allí, laborando una vasija de barro. En la ilustración, el alfarero es el Padre y nosotros sencillamente somos ese barro en las manos de Él. Pero vean algo, se dañó la vasija en el proceso. En ese proceso se daña la vasija. Pero vean que el alfarero no desecha el barro, sino que del mismo barro decidió hacer otra vasija según su beneplácito, según su conveniencia, según sus designios. Con ese mismo barro que se había dañado de esa vasija que estaba en proceso. Eso significa quebrantamiento. Eso significa regeneración, transformación, porque el proceso de quebrantamiento va a traer beneficios espirituales. No para que nos exaltemos, no. Los procesos del Padre no son para expresar nuestra gloria, sino que son para manifestar su gloria a través del fruto de los elementos del Espíritu. Quisiera citar allí en 1 Tesalonicenses 5:23, nos habla en el texto de que el hombre, tanto usted como yo, estamos compuestos de este cuerpo, quizás el hombre de afuera, de lo externo, quizás el alma, en estos verbos que voy a usar para la enseñanza, y el hombre interior, que es nuestro espíritu. Quiero demostrarlo aquí dándole la siguiente ilustración con esto que conseguí. Esto es un dulce aquí en Venezuela que se llama bomba, pero quiero dar la ilustración con respecto a esto. El envase plástico representa el alma y lo de adentro, que es el dulce, esta bomba que está aquí, que se llama bomba, representa el espíritu. Ya esta persona llegó al Mesías, pero necesita que este espíritu, que debe ser regenerado, que debe ser transformado y que debe manifestar los elementos del fruto del espíritu, pueda salir para dar verdaderamente lo que él debe de dar y así poder practicar las leyes espirituales, tanto como la comunión y la intuición. También ahí está también nuestra conciencia. Pero para que este espíritu que está aquí, que es representativo por esta bomba, pueda salir, porque muchas veces el alma de la persona es la que lleva el control de la vida del creyente y muchas veces no nos damos cuenta. Por eso es que vivimos vidas almáticas. Y es necesario que este espíritu que está aquí adentro pueda fluir, pueda tener comunión con el Padre, pueda manifestar los elementos del fruto del espíritu, pueda manifestar el don y pueda trabajar conforme al llamamiento que el Padre le ha dado. En este caso, si es un llamado al ministerio.
Recordemos que primeramente el Padre nos llama a salvación. No nos puede llamar el Padre primeramente a un ministerio sin habernos presentado el plan de salvación por medio de Yeshua el Mesías. Entendamos eso. Entonces es necesario que nuestro espíritu se desarrolle para que él pueda tener crecimiento espiritual. Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros sencillamente no hacemos nada. El quebrantamiento del espíritu es un proceso que él solamente en su soberanía, en su autoridad, en su potestad, va a ejecutar sobre usted y sobre mí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser en este preciso momento que él pueda quebrantarte. Y el quebrantamiento implica sufrimiento, dolor, angustia, lágrimas. Y el quebrantamiento es algo como esto que voy a hacer acá. Esto significa un quebrantamiento. Se quebrantó aquí para que este espíritu pueda manifestar la gloria del Padre, que es nuestro espíritu que está adentro. Porque recordemos que las escrituras en Romano nos habla de que vivamos una vida en el espíritu. Hoy en día los falsos maestros, los falsos profetas te dicen, saca el campeón que hay en ti para que vivas en lo sobrenatural. Esas expresiones suelen ser golosas al oído, pero no son bíblicas. Muchos creen que caminan en lo sobrenatural y de eso vamos a hablar en otra ocasión, pero sin experimentar el quebrantamiento. Jamás el Padre nos mandó a caminar en lo sobrenatural, pero sí nos mandó a vivir en comunión con el Espíritu para poder experimentar una vida en el Espíritu. Nuestro espíritu tiene que ser libre y en el quebrantamiento se manifiestan para beneficio personal nuestro, se manifiesta la gloria del Padre y es allí donde las más grandes ataduras comienzan a ser rotas. Las cadenas espirituales que tienen nuestro espíritu subyugado comienzan a romperse. Comienza a haber una liberación para que el espíritu pueda fluir. Es parte del proceso de la transformación del Padre para con sus hijos, para lo que Él ha escogido, para lo que Él ha salvado, para lo que Él ha regenerado a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Hoy en día, lastimosamente, a nivel mundial, muchos quieren servir al Padre, pero sin experimentar un quebrantamiento. Y para poder servir al Padre en medidas óptimas de santidad, tenemos que ser quebrantados. Tenemos que ser quebrantados. Vamos a experimentar dolor, sí, ahí adentro, en nuestro ser. Pero es necesario que esas heridas sean sanadas. Es necesario que usted crezca espiritualmente. Es necesario que usted manifieste los elementos del fruto del Espíritu. Es necesario de que sirvamos al Padre como Él lo demanda. Muchas veces el creyente, aún dentro de las congregaciones, mis hermanos, a esta hora, están atados hasta en la conciencia, tienen conciencias atadas, conciencias cauterizadas a través de la ceguera espiritual. Y el Padre
nos dio a Yeshua, a Jesús, a su Hijo, para libertar al cautivo, para darle libertad al cautivo. Y muchas veces el creyente se congrega constantemente, fielmente, y aún sigue atado a cosas del pasado que están alojadas allí en el alma. Recordemos que en el alma están los sentimientos y están las emociones de los hombres. Y hay heridas sentimentales ahí en los sentimientos y en las emociones también. Y cuando esas heridas no son plenamente sanadas, el alma subyuga al espíritu y lo que se manifiesta es una vida almática y no una vida en el espíritu. ¿Saben qué? Cuando hay vidas almáticas, cuando se vive en el alma y no se vive en la plenitud del espíritu, esas mentes, esas almas, esos creyentes que están allí en esas congregaciones por no vivir vidas en el espíritu, sino en el alma, son presas fáciles de falsos profetas y fáciles de manipular al antojo de los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas. ¿Por qué? Porque sencillamente no han experimentado el quebrantamiento. Yeshua vino a darnos libertad, mis hermanos. No solamente que por su sangre limpió nuestro pecado, nos lavó, nos compró, nos justificó, porque para eso Él derramó de su sangre en el Calvario, sino que también vino para darle libertad al cautivo, para darle libertad a usted y a mí, para darnos una nueva posición en Él. Y muchas veces como creyentes no gozamos de los beneficios espirituales del quebrantamiento en el espíritu, porque no se experimenta, porque se vive en el alma. Y el que vive en el alma, o los creyentes almáticos, viven una vida de rebeldía, porque sencillamente no quieren sujetarse a las verdades bíblicas. Eso es lo que pasa cuando se vive en el deseo del alma y no en el espíritu. Por eso es que cuando ministramos desde un púlpito en una congregación, hay dos partes donde la enseñanza o la prédica puede ir dirigida. Puede ir dirigida al alma para seguir alimentando los sentimientos y las emociones y seguir subiendo el ego, o va dirigida al espíritu, que es donde verdaderamente el Padre trabaja en el espíritu del hombre. Y soy consciente de esto, que desde un púlpito o desde una red social podemos bendecir a un pueblo o lo podemos maldecir. Yo espero que esta enseñanza vaya dirigida al espíritu, porque con el alma yo sé que también se puede jugar, pero también se puede condenar eternamente a un creyente a las mismas llamas del infierno. Y quisiera comprobárselo rápidamente en Mateo número 7. Mateo número 7 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Así viven los almáticos, pendientes de los dones, de los milagros sobrenaturales, de los milagros creativos, del don y del talento, pero no tienen su mirada en quien da el don y quien da el talento y en quien los llamó primeramente a salvación. Quisiera cerrar con
Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor, que es el primer elemento del fruto del Espíritu. Usted y yo estamos llamados a ser libres en Yeshua el Mesías por medio de su sacrificio. Usted y yo tenemos que experimentar el proceso doloroso del quebrantamiento. Usted y yo queremos ser llenos del Espíritu Santo. Usted y yo queremos servir al Padre. Usted y yo estamos llamados a manifestar su gloria a través de la manifestación de los elementos del fruto del Espíritu, y esto es repetitivo. Manifestación de los elementos del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Eso es lo que estamos llamados a manifestar plenamente cuando hay libertad. Y dice las Escrituras que en donde está el Espíritu hay libertad. Y si en esta tarde el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y está trayendo libertad, pide que seas lleno del Espíritu, pero primero, antes de ser lleno, vacíate de toda esa mundanalidad y de todo lo que te aleja de la presencia del Padre, para que así podamos ser vasijas de barro, pero ser vasijas transformadas, regeneradas, para manifestar su gloria, vasijas su honra, que tenga una palabra de vida eterna al que esté por ahí necesitado de una palabra. Y hasta aquí dejamos esta breve reflexión. Que el Padre me le siga bendiciendo. Shalom a sus vidas.